Hola, les habla Pancho Pantalla y hoy vamos a hablar de un actor, cantante, un verdadero personaje navideño llamado Néstor Sabarce. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Néstor Sabarce nació en el año de 1936 y se convierte en actor apenas a sus 13 años, cuando por una iniciativa propia decide hacer un casting para una película que se iba a realizar aquí en Venezuela llamada La Balandra Isabel llegó esta tarde, de un director argentino muy afamado llamado Hugo Christensen. Esa película era producida en esa época por Bolívar Film y el pequeño niño compartió, luego de haberle sido asignado el papel, con actores y actrices de la categoría de Arturo de Córdoba, Virginia Luque, Tomás Enríquez, Juana Sujo y Juan Corona. Imagínense ustedes con quienes compartió este pequeño niño de 13 años. Néstor Sabarce entonces se convierte en una especie de niño mimado del cine y la farándula venezolana y es vuelto a llamar en una película que protagonizó la actriz mexicana Susana Guizar llamada Amanecer a la Vida. Y por supuesto lo llaman para 2 o 3 películas más. Entre ellas una película llamada Armiño Negro, que fue filmada en las ruinas de Machu Picchu allá en Perú. Luego ya Néstor Sabarce crece un poquito, se convierte pues en una estrella juvenil y en la incipiente televisión venezolana por allá en 1953 es llamado pues a protagonizar algunas telenovelas de aquellas que se hacían en esa época de apenas 15 minutos completamente en vivo. Néstor Sabarce, estudia artes dramáticas en el Conservatorio Nacional de Chile y también viaja hasta la Argentina para tratar de desarrollar ese talento que había iniciado de la mano del argentino Hugo Christensen. Sin embargo, allá no le fue bien. Argentina era un país difícil para los extranjeros en aquella época y entonces decide viajar a México. Allí tampoco tiene mayor suerte, apenas puede agarrar un papelito en una radionovela de Doña Bárbara por su condición de venezolano y regresa a Venezuela un poco decepcionado, pero es allí donde conoce de una manera casual a un hombre que fue prácticamente su mentor artísticamente hablando. Estamos hablando del compositor venezolano Osvaldo Oropeza, del cual ya vamos a hablar porque ya vamos a decir de qué fue compositor Osvaldo Oropeza. Osvaldo Oropeza lo lleva a Televisa, a Néstor Sabarce lo lleva a Televisa y lo coloca en un concurso llamado El Cantante Incógnito, en donde los participantes se colocaban una especie de máscara, de careta, que les tapaba la cara y cantaban de esa manera. Es allí en donde él canta la canción que básicamente lo dio a conocer, El Pájaro Chowí, que era compuesta precisamente por Osvaldo Oropeza. De esta canción, Néstor Sabarce llegó a vender 1 millón de copias en el mundo, lo que era prácticamente en aquella época imposible. Esto le abrió las puertas nuevamente a Néstor Sabarce, es contratado por Radio Caracas Televisión y comienza a participar de manera casi consecutiva, casi fijo, en un programa llamado El Show de las 12, que era animado por el tío Víctor Saume. Allí pues logró grabar varias canciones en el Palacio de la Música, en Velvet. Más de 300 canciones grabó Néstor Sabarce y una de ellas, de Osvaldo Oropeza, la graba en ese bloque de canciones enormes que grabó en aquella época de los años, comienza de los años 60, y graba una canción
por la cual Néstor Sabarce fue conocido, reconocido e idolatrado en Venezuela por el resto de la historia. Estamos hablando de Faltan 5 para las 12. Esta canción de Osvaldo Oropeza lo consagra como cantante y por supuesto lo convierte en un clásico navideño, porque no hay ninguna emisora de radio ni ninguna casa que se precie de recibir el año si no coloca Faltando 5 para las 12 este éxito en el cual Néstor Sabarce dice, entre otras frases, que se va corriendo a su casa a abrazar a su mamá. Néstor Sabarce, después de este exitazo que comienza a vibrar o a hacerlo vibrar, logra su propio show ya en Venevisión en el año de 1963, el show de Néstor Sabarce. Logra entonces volver al cine, hace varias películas mexicanas, entre ellas Locos por ella en 1966, en donde compartió incluso con Raquelita Castaños como elenco venezolano. Y por supuesto, de allí en adelante se convierte en una estrella en Venevisión, estando en los repartos de novelas como Lucecita, Sor Alegría, Soledad, María Teresa, Peregrina, una muchacha llamada Milagros. En todas esas novelas tenía papeles importantes de contrafigura, de figura juvenil, y en esas novelas inclusive fungía también como cantante. Esas novelas le abrieron la puerta a países como Colombia, Perú, Guatemala, Puerto Rico y los Estados Unidos. Y finalmente, en 1980, llega otra vez a Venevisión a animar un programa con Susana Duin llamado La Batalla de los Sexos. Ya en esa época, Néstor Sabarce era un hombre grande, incursiona en la política y comienza una nueva carrera que lo llevó incluso a los curules del Congreso de la República. Ya al final de sus días, Néstor Sabarce, lo único que le quedó por hacer fue simplemente que el contexto de lo que tiene que ver con la farándula venezolana lo reconociera como una de sus grandes figuras en trayectoria, tanto como actor como cantante. Así que Néstor Sabarce, ese muchachito que a los 13 años alternó con Arturo de Córdoba y Juana Sujo en la película La Balandra Isabel llegó esta tarde, y que luego grabara El pájaro Chogüí y Faltan 5 para las 12, fue Lo que yo vi en TV.